Muy buenas noches, 26 de marzo, miércoles. Soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Ayer en la Cámara de Diputados se vivió una sesión caótica, donde se desechó la solicitud de desafuero contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien es señalado por violación en grado de tentativa contra su propia hermana. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la mayoría de estas abstenciones de Morena, declaró improcedente la solicitud. La decisión levantó controversia. Blanco defendió su inocencia y aseguró que está dispuesto a responder ante la Fiscalía Local por las acusaciones en su contra. Sus propias compañeras de partido lo recriminaron, diciendo que si realmente era inocente, ¿por qué no renunciaba al fuero y atendía la denuncia para demostrar su inocencia? Por otra parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que siempre apoyará a las mujeres, pero subrayó que en casos como este deben de existir pruebas suficientes. Durante la conferencia matutina, Sheinbaum dejó claro que la decisión tomada por el Congreso es un tema exclusivamente legislativo. No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de revisar, en todo caso, cuáles eran las pruebas. El contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. La presidenta también destacó, y muchos medios de comunicación ayer lo mencionamos, que este desafuero contra Cuauhtémoc Blanco no se logró gracias también al apoyo de los diputados del PRI, que votaron a favor de mantener el fuero al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. No debe de interpretarse, dijo la presidenta, esto como una alianza de su partido con el PRI. Pero vamos con algunos diputados del PRI, diputadas que votaron a favor de mantener el fuero de Cuauhtémoc Blanco. Primero que nada, el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira. También votó a favor de mantener el fuero Jericó Abramo Mazo, Marcela Guerra, aquí de Nuevo León, y Verónica Martínez de Coahuila. Entre todos, muchos otros más. Solamente 4 o 5 diputadas y diputados del PRI no votaron a favor de mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco. No es de extrañarnos que el PRI y en particular Rubén Moreira vote a favor de las propuestas de Morena. Ya lo hizo con anterioridad en la pasada legislatura, para mantener al ejército en las calles o para permitir las compras multimillonarias de medicamentos. De sobra todo mundo sabe que sobre Rubén Moreira hay diversas investigaciones por temas de corrupción durante su administración como gobernador en Coahuila. Y es por esto que cuando Morena se lo pide, mejor dicho, cuando se lo ordena, vota a favor de lo que ellos deciden. Morena tiene en sus manos a Rubén Moreira, pero de eso a que mujeres salgan a defender a Blanco, qué poca madre, ¿no? En más información, otra que apareció después de semanas de silencio fue la titular de la Secretaría de la Mujer, y vaya que le gusta hablar, Citlali Hernández. No lo hizo antes de la discusión del desafuero de Blanco, tampoco lo hizo durante la discusión del desafuero. Qué casualidad, lo hizo después, cuando la decisión ya había sido tomada. Muchos, pero principalmente muchas, se preguntaron qué hubiera hecho Citlali Hernández cuando era legisladora. ¿Qué hubiera hecho? Si le hubiera tocado vivir en tribuna el bochornoso momento donde mujeres de Morena, del Partido Verde y de diferentes fuerzas políticas defendían a una persona, a un hombre acusado de abuso sexual, como Blanco. Citlali comentó a través de sus plataformas sociales: me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que en sus dichos las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, escribió Citlali Hernández en su cuenta de X. La secretaria de Estado y exsecretaria de Morena también acusó al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de usar su cargo con fines políticos y de encubrir feminicidios. Hernández, como funcionaria encargada de los derechos de la mujer, subrayó la responsabilidad constitucional y legal de todos los poderes de la Unión para combatir la violencia de género. En su mensaje insistió en la importancia de investigar a fondo cada denuncia. La Secretaría de la Mujer manifestó
Su confianza en que el nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, quien tendrá la tarea de revisar nuevamente la carpeta de investigación contra Blanco, limpie su proceder. Pero las redes no tardaron en hacer lo suyo, difundiendo masivamente la foto donde Citlali Hernández aparece muy tranquilamente platicando y abrazada del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, como lo vimos hace unos minutos. En información internacional, información económica, faltan solo 7 días. El mismo chiste de los últimos 3 meses. Ahora, para el 2 de abril. 7 días para que la pausa se termine y entren en vigor los aranceles que Donald Trump anunció. La pregunta, ¿habrá otra excepción como en febrero o como en marzo? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo por la mañana que el México podría recibir un trato especial debido a las condiciones del Tratado de Libre Comercio. La mandataria afirmó que las conversaciones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, han sido claves. Según sus declaraciones, existe posibilidad real de que nuestro país logre esquivar los aranceles del 25% que Trump anunció para México. Y ya ha enfrentado diversos escenarios, o este escenario, en 3 ocasiones. La diferencia es que ahora el golpe económico se extiende a todo el mundo, porque van varios meses con estas amenazas arancelarias. Ya no solamente es México y Canadá. Sheinbaum insiste en que su gobierno está preparado para proteger los intereses nacionales y que ha hecho todo lo necesario para evitar un impacto negativo en la economía mexicana. Nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora y por las conversaciones que tiene el secretario Marcelo Ebrard con el secretario Lutnick, que México va a tener una situación especial por el tratado. Pero finalmente es una decisión del presidente Trump. El tema de la seguridad, sin lugar a dudas, ha sido una de las cartas que el gobierno mexicano ha puesto en juego en las negociaciones para evitar los aranceles. La presidenta destacó que las medidas implementadas han resultado en la incautación de miles de armas, fentanilo y otras drogas, así como en un control más estricto sobre la migración en México migrantes que buscan llegar hacia los Estados Unidos. Estas acciones, según Sheinbaum, han sido reconocidas por el propio presidente Donald Trump y por el próximo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Al que le fue muy bien en su relación con Estados Unidos el día de hoy fue a Omar García Harfuch. El director del FBI, Kash Patel, comentó ante legisladores estadounidenses que han recibido una gran colaboración de parte del secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, un gran colaborador para el gobierno norteamericano. Patel, there was a specific accusation made about how close we are working with Mexico currently. My understanding, and I want to congratulate you on this, and I think it shows a shift of focus at the FBI since you've taken over to what it should have been doing all along, which is chasing the 10 most wanted that are threatening our country. My understanding is that 2 of the 3 were actually arrested in Mexico and are being extradited back to the United States. Is that correct? Yes, sir. We have been working. One of the first meetings I took as FBI director was my counterpart, Secretary Farouche in Mexico. And subsequent to that, we have repaid or extradited or expelled from Mexico 2 top 10 of the FBI's most wanted list and 33 other criminals. Well, it sounds to me like we're working closer with them today than we have in the last several years, and that the focus of the FBI has shifted to actually protecting American citizens instead of arresting pro-life protesters. Our mission is to find violent criminals wherever they are, and if they're in Mexico, we're going to get them. Y hablando de secretarios, pero a uno que no le ha ido tan bien debido a la incertidumbre y constantes amenazas de Donald Trump, es Marcelo Ebrard, quien ya debería cambiar sus oficinas de la Ciudad de México a Washington. El día de ayer confirmó que hoy viajaría en su 5º viaje a la capital estadounidense. Marcelo Ebrard mencionó que trabajaría para tratar de frenar la nueva amenaza arancelaria. Ebrard informó que por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la conferencia donde Trump presentará los aranceles a las importaciones de los automóviles. México es el 6º país con mayor exportaciones de vehículos en el mundo. Cada año, más de 1 millón de unidades fabricadas en territorio mexicano cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Pero la mayoría de estas armadoras son estadounidenses,
México también es el principal exportador de automóviles y autopartes hacia los Estados Unidos. Ayer, Marcelo Ebrard advirtió que el proteccionismo de Donald Trump podría desestabilizar por completo las cadenas de suministros en América del Norte. Y también que México tiene que fortalecer su propia industria automotriz, desarrollar marcas nacionales, nuevas tecnologías y una capacidad productiva que dependa menos de las decisiones del exterior, en particular de Washington. La pregunta: ¿servirá el quinto viaje de Marcelo Ebrard hacia Estados Unidos para evitar la entrada en aranceles de Donald Trump? Porque hace solo un par de horas, Donald Trump anunció que todos los automóviles que no sean producidos en Estados Unidos pagarán un arancel del 25% al ingresar a su país, asegurando que si las armadoras e inversionistas deciden invertir y llevar sus plantas a Estados Unidos, podrán evitar este impuesto. First and foe. And this is very modest. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. And basically, as you know, and as you've been saying, not reporting as accurately as it should be reported because it's a massive story. Business is coming back to the United States so that they don't have to pay tariffs. And I think also because of November 5th, the election, they're very happy. ¿Tendremos milagros de Semana Santa? Ya el mes pasado, en la pasada amenaza de Donald Trump, tras hablar con directivos de las principales empresas armadoras automotrices, lo hicieron entrar en conciencia y retrasar la entrada en vigor de los aranceles. Los directivos de las empresas automotrices, principalmente de Estados Unidos, hicieron ver al presidente de Estados Unidos que sus empresas no estaban listas para operar sin las partes y la mano de obra mexicana. Pero vámonos con más información de carácter nacional. Una nueva amenaza, o mejor dicho, una vieja amenaza para México, que está implementando una nueva medida para buscar disminuir la obesidad infantil. Mario Delgado, secretario de Educación Pública del país, anunció que esta semana entrará en vigor la prohibición de la comida chatarra en las escuelas del país. Una medida que, según el funcionario, el secretario de Educación Pública Federal, ha tenido una buena aceptación entre padres de familia y maestros. Que el próximo 29 de marzo entran en vigor ya las disposiciones que prohíben la comida chatarra en las escuelas, la promoción y la venta de comida chatarra. Se ha hecho un manual para las cooperativas porque no solo hay que decirles qué está prohibido, sino hay que darles opciones de qué sí se puede vender. Y eso es lo que aborda el manual. Nos van a ayudar ahí los maestros, las maestras, los directores, las directoras en esta estrategia. Veo un muy buen ánimo, hay una gran aceptación de esta medida por parte de los padres de familia. Algunos jovencitos todavía no les gusta mucho esa idea, pero saben en el fondo que es por su salud. Y además la nueva escuela mexicana, en sus ejes articuladores, uno de ellos es vida saludable, y ahí se les da la información a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, de por qué es importante tener una alimentación saludable y la activación física. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si durante la pandemia del COVID-19 se hubieran implementado medidas como estas para disminuir la obesidad infantil, la obesidad en la población mexicana, siendo esta una de las principales causas de morbilidad del COVID-19? Esta prohibición, como ya lo mencionó el secretario de Educación Pública, entra el próximo 29 de marzo y forma parte del programa Vive Saludable, Vive Feliz, que tiene como propósito eliminar la comida chatarra en los planteles educativos a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública ha difundido un listado de productos que sí podrán venderse en las tienditas de las escuelas, como lo son elote con limón, palomitas naturales, pasas, yogur sin sellos o leyendas y hasta unas tortitas de frijoles. La idea es ofrecer opciones más saludables y económicas y de calidad, mientras evita la venta de productos ultra procesados. La medida, que busca mejorar la alimentación de los estudiantes, llega en un momento crítico con un país luchando con cifras alarmantes de sobrepeso infantil. En información internacional, nuevamente en Estados Unidos, y un juicio que podría definir el futuro de uno de los narcotraficantes más conocidos a nivel mundial y, por supuesto, de México, entra en una etapa decisiva. Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, enfrenta la posibilidad de la pena de muerte en Estados Unidos.
Este miércoles, la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, otorgó a la Fiscalía un plazo de 90 días para decidir si buscará o no la pena de muerte, la pena capital contra Caro Quintero. Sin embargo, lo que realmente está marcando la diferencia en este juicio es un cambio crucial en la defensa del narcotraficante mexicano. Ya no es un abogado de oficio quien representa a Caro Quintero. Ahora, el narcotraficante tiene como abogado a Elizabeth Macedonio, una litigante especializada en casos complejos con sede en Nueva York. Este giro, este cambio de abogado, indica que el caso está entrando a una fase decisiva. Caro Quintero enfrenta cargos graves, entre ellos el asesinato del agente de la DEA, Quique Camarena, el narcotráfico internacional y la dirección de una organización criminal. El próximo 25 de junio será una fecha clave. Ese día sabremos si la Fiscalía de Estados Unidos buscará que Caro Quintero enfrente o no la pena capital. En información también del narcotráfico, el ex líder del Cártel del Golfo, Mario Ramírez Treviño, mejor conocido como el Pelón o el X-20, falleció el pasado 13 de marzo. Este año mientras se encontraba bajo custodia en una prisión federal de los Estados Unidos. La información fue confirmada por el Departamento de Justicia de aquel país, de los Estados Unidos. Ramírez Treviño, de 63 años, fue capturado en Reynosa, Tamaulipas, el 17 de agosto del 2013, en una operación que culminó con su extradición a Estados Unidos en diciembre del 2017. Desde entonces estuvo bajo custodia enfrentando cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Fue considerado el líder del Cártel del Golfo en una etapa caracterizada por violentos enfrentamientos con diferentes o diversas organizaciones como los Zetas. A pesar de estar bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde su extradición y enfrentar una larga lista de cargos, Ramírez Treviño nunca fue condenado. A su muerte, los cargos en su contra fueron desestimados por el Departamento de Justicia, que solicitó la cancelación de su juicio, programado para mayo. Muerto la vaca, se acabó la leche. La Unidad de Inteligencia Financiera ha desbloqueado recientemente las cuentas bancarias de la exconductora de televisión Inés Gómez Montt y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Según lo dictado por los magistrados, la inclusión de Gómez Montt y Álvarez Puga en la lista de personas bloqueadas bajo el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito no estaba debidamente fundamentada ni motivada. Es decir, el tribunal consideró que no había justicia legal suficiente para tomar una medida tan drástica, lo que viola el principio de seguridad jurídica. Es importante que recordemos que tanto Inés Gómez Montt como su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son considerados prófugos de la justicia. La Fiscalía General de la República, incluso hay fichas rojas contra ellos, los busca por su presunta responsabilidad de delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita por un monto cercano a los 2.950 millones de pesos. La medida cautelar sobre sus cuentas bancarias podría haberse desestimado, pero el proceso judicial en su contra sigue en pie. En noticias internacionales, en lo que muchos califican como un nuevo ataque a la democracia norteamericana estadounidense, el presidente Donald Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva. Esta establece nuevas exigencias para los votantes en las elecciones federales, allá en Estados Unidos. Ahora, para registrarse y poder votar en las elecciones federales, los ciudadanos estadounidenses deberán demostrar su ciudadanía mediante documentación específica. Trump justifica esta medida bajo el argumento de que busca garantizar elecciones libres y justas. En su orden ejecutiva señala que los estados no están investigando adecuadamente la ciudadanía de los votantes y recalca la necesidad de unas elecciones libres de fraudes, errores o sospechosas. La afirmación de Donald Trump se escribe dentro de su narrativa recurrente sobre fraude electoral en Estados Unidos. Esta medida, una medida polémica que está generando fuertes críticas dentro de aquel país, mientras algunos defienden como una salvaguarda esta medida para la integridad electoral, otros la consideran un paso hacia la exclusión de millones de votantes sin la residencia confirmada. El gobierno de Donald Trump enfrenta una grave controversia después de que se confirmara que un plan de guerra secreto fue enviado accidentalmente a un periodista. El jefe de redacción de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue incluido por error en un chat grupal en la aplicación Signal,
donde altos funcionarios del gobierno, incluido el secretario de la Defensa Pete Hegseth, discutían ataques inminentes contra los rebeldes hutíes en Yemen. En una publicación exclusiva, The Atlantic reveló todo el chat, mostrando cómo el secretario de la Defensa proporcionaba detalles precisos sobre el lanzamiento de los aviones de guerra y el momento exacto de las bombas que caerían sobre Yemen, antes de que los pilotos estuvieran en el aire. La filtración de esta información ha generado una nueva crisis en la Casa Blanca. Altos funcionarios del gabinete de Trump encargados de la inteligencia y la defensa han luchado por explicar cómo detalles clasificados terminaron en un chat no clasificado accesible incluso para un periodista como Goldberg. I built the group my job is to make sure everything's coordinated. But how did the execute number? I mean, I don't mean to be pedantic here, but how did the number? Have you ever had somebody's contact that shows their name and then you have somebody else's number there? I never make those mistakes. Right? You got somebody else's number on someone else's contact. So of course I didn't see this loser in the group. It looked like someone else. Now whether he did it deliberately or it happened in some other technical mean is something we're trying to figure out. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió en que no se ha publicado información clasificada. Sin embargo, Goldberg declaró que aunque censuraron parte de la información, la revista decidió dejar que los lectores decidieran por sí mismos sobre la relevancia de lo que se había publicado. A pesar de la negativa de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional ha verificado la autenticidad de los mensajes filtrados. I don't know if you use Signal messaging app. I do. Not for classified information, not for targeting, well, neither not do I, for anything Senator. remote. Neither do I, Senator. Well, that's what your testimony is today. It absolutely is not, Senator. Were you not I'm saying listening at the beginning? No. When I said that I was using it as permitted, it is permissible to use. I agree that's your testimony. Yeah. I agree that's your testimony. You asked me if I use it, and I said not for targeting, not for classified information. En más información de Donald Trump, hace algunos días el presidente amenazó con imponer aranceles del 25% a los países que le compren gas o petróleo a Venezuela. Esto ha comenzado a desatar una serie de consecuencias económicas para este país, para el país sudamericano. Ante esto, la presidenta Sheinbaum se pronunció en contra de la imposición de sanciones económicas a los países, subrayando que ante este tipo de castigos, de recurrir a estos castigos, los gobiernos deberían, antes de recurrir a este tipo de castigos, los gobiernos deberían de buscar soluciones a través de la diplomacia y el diálogo. Y cuando se le preguntó sobre si México podría aprovechar la situación y aumentar sus exportaciones de petróleo, Sheinbaum insistió en que la política de su administración es destinar el petróleo extraído de manera racional para el consumo mexicano. La estrategia de México, de acuerdo con la presidenta, es mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo durante todo el sexenio. Esto para satisfacer las necesidades internas, especialmente en el abastecimiento de gasolina y diésel. Además, Sheinbaum destacó que México no importa petróleo de Venezuela, por lo que la medida de Trump no tendrá impacto alguno en nuestro país. Y hablando de países, hablando de dictaduras, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se prepara para su viaje a Rusia. La visita tiene lugar con motivo del Día de la Victoria sobre el nazismo alemán. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó que Díaz-Canel se sumará a los líderes internacionales que asistirán a la tradicional parada militar en la Plaza Roja. Entre estos líderes internacionales destaca el presidente chino Xi Jinping, el mandatario venezolano Nicolás Maduro y el presidente serbio Aleksandar Vučić. Señaló que esta visita coincide con el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Cuba y destacó que ambas naciones atraviesan un periodo de intenso contacto en los niveles más altos de su historia. Desde la última visita oficial de Díaz-Canel a Rusia en noviembre del 2022, los intercambios entre ambos países se han intensificado. Altos funcionarios han viajado repetidamente entre Moscú y La Habana, como Lavrov, quien estuvo en Cuba en 2023 y 2024. Este acercamiento ocurre en un contexto de profunda crisis económica en Cuba, la peor en las últimas 3 décadas, marcadas por una escasez generalizada, una alta inflación y fallas en el sistema eléctrico. En noviembre del año pasado, Rusia le ofreció apoyo concreto enviándole 80,000 toneladas de diésel y equipo por un valor de $62 millones para paliar la crisis energética que afectaba a la isla.
En más información internacional, en Corea del Sur, una tragedia. El país ha declarado el estado de catástrofe a nivel nacional tras los devastadores incendios forestales que han arrasado al sureste de este país. El fuego, que comenzó la semana pasada a 300 kilómetros del sur de Seúl, ya ha dejado 24 víctimas mortales y más de 18,000 hectáreas de bosque completamente calcinadas. Las llamas no solo han destruido áreas naturales, sino que también han arrasado con más de 200 estructuras, incluidas viviendas, templos y bienes culturales de gran valor para aquel país. Entre ellos, un templo de 1,300 años de antigüedad ha quedado reducido a las cenizas. El presidente de aquel país calificó este desastre como uno de los más graves en la historia reciente de Corea. Dijo que los daños causados por estos incendios podrían estar en los peores registrados en la historia. El fuego sigue fuera de control y las autoridades surcoreanas han tenido que redoblar esfuerzos para frenar su avance. Una tragedia que ha cobrado vidas y destruido patrimonio histórico. La situación de Corea del Sur sigue siendo crítica y las autoridades están en alerta total. Eso fue todo por el día de hoy. Estas fueron las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Yo soy Memo Flores, esto fue Noticias a Tiempo. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la noche por las diferentes plataformas de atiempo.tv.